El libro de Marcos. Cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Y en esas controversias sigue instruyendo a sus discípulos. Las instrucciones de Jesús, aún en esas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Te damos gracias, Dios, que nos permites iniciar el estudio de la lección 9. Dirígenos, Señor, a lo largo del estudio de esta lección y que tus verdades puedan ser tan claras para nosotros como lo esperas tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Controversias en Jerusalén. Hemos visto al principio de nuestro estudio las controversias que tuvo Jesús con los líderes religiosos. Y ahora, al final de su ministerio, una vez más Jesús tiene controversias con los líderes religiosos. Tómese un tiempo para memorizar Marcos 11:25, según la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Tómese un tiempo, memorice este pasaje bíblico. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es analizar qué hace que las personas se opongan a Dios y considerar qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu Santo. Tras dejar que Bartimeo le conociese públicamente como el Mesías, Jesús comenzó a actuar abiertamente. Las indicaciones anteriores de no se lo digan a nadie quedó atrás. Ahora el accionar de Jesús sería de forma pública. Todos debían enterarse. Y por esa razón, cuando él ingresa a Jerusalén, lo hace de una forma tal que todos los habitantes de Jerusalén se enteraron. La entrada triunfal de Jesús. Marcos 11:9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús ingresa a Jerusalén de una forma inesperada. Hasta aquí los apóstoles y los seguidores ya deben haberse acostumbrado a la instrucción: no lo digan a nadie. Pero ahora él mismo manda a sus discípulos que vayan a cierto lugar y le traigan un pollino. Y él ingresa montado en ese pollino. Ese acto recuerda el ingreso de Salomón a Jerusalén, después que él sufrió la rebelión, la revuelta de parte de su hermano Adonías, quien trató de usurpar el trono, y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. Y Salomón ingresa montado en un asno. Para los judíos, el ingreso de Jesús montado en un asno dibujó en sus mentes la esperanza de la pronta liberación del yugo romano. Es esa la idea que ellos tenían en mente. Pero Jesús había venido para liberarles no del imperio romano, sino del imperio de las huestes espirituales del mal, de Satanás y de todo su reino. Jesús sabía que en Betfagé había un pollino y por eso mandó a sus 2 discípulos. Esa entrada de Jesús a Jerusalén se da en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9.
Zacarías 9:9 había anunciado cómo sería ese ingreso del Mesías, del libertador, del Rey. Es evidente que Jesús planificó su exaltación, quería que el pueblo lo reconociese como su Rey. Solo que entre los pensamientos de Jesús y los pensamientos de la gente había una diferencia. Jesús debía ser el Rey que reinase en el corazón de cada una de las personas. Para eso había venido, primero para ganar el corazón de las personas, pero la gran mayoría de los presentes esperaba que Jesús se sentara en el trono de David. No precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén, se deslizó entre la multitud sin ser notado y entró silenciosamente al templo. Dice Marcos que miró y se retiró. No hubo ningún conato de rebelión. No levantó a las masas. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraban aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero se había dado inicio a una fase del ministerio de Jesús, a la última fase. Esta era la última semana del ministerio de Cristo. El Cristo debía ser muerto, debía entregar su vida, derramar su sangre para salvar a cada uno de sus hijos. La chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Aceptar al Cristo que quería reinar en sus corazones o rechazarlo porque se negaba a sentarse en el trono de David para ser el libertador del yugo romano. Tras la entrada triunfal, Jesús se ha retirado. Al día siguiente, Jesús vuelve hacia el templo. Y leemos nosotros en Marcos 11:14, que dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué Jesús maldice a esa higuera? Porque la higuera aparentemente era fructífero, aparentemente estaba lleno de frutos, era una higuera frondosa. Y la lección aquí para los discípulos y para cada uno de nosotros es que las apariencias no son bien vistas por Dios. El preocuparnos solo por la apariencia. Y ese ha sido el problema del cristianismo a lo largo de todos los siglos. En el pueblo de Israel ese fue el problema. Cuando Isaías 1:1 denuncia el pecado de Israel, dice que todo el cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los pies, todo estaba corroído. Solo estaban interesados en participar de las fiestas ceremoniales, pero no querían entregar su corazón. Entonces Jesús a esta higuera que aparentaba ser lo que no era, lo maldijo. ¿Por qué? Porque ahí Jesús estaba dándonos una gran lección. Cuidado con estar tan preocupado por las apariencias y descuidar lo más elemental. ¿Y cuál es lo más elemental? La justicia, la misericordia y humillarnos ante Dios. Vinieron pues a Jerusalén, dice el versículo 15, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahora? Jesús estaba dando cumplimiento a una profecía. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Y por qué?
porque la casa de Dios había sido convertida en cueva de ladrones, tal como nosotros podemos leer en el versículo 17. No está escrita: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una acusación terrible, pero una acusación basada en hechos, a tal punto que él empezó a expulsar a todos los vendedores. Y dice la historia que esos vendedores eran vendedores al servicio de los líderes religiosos, quienes habían convertido la Pascua en un gran negocio. No se aceptaba algún animal para el sacrificio si no era comprado a esos vendedores. Lamentablemente, el Evangelio se ha ido tergiversando a lo largo de la historia. Lamentablemente. Después de esta purificación, Jesús vuelve a Betania. Y cuando van yendo de retorno al camino, ven que la higuera maldecida se había secado. Pedro, acercándose, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldeciste se ha secado. Y allí Jesús les da una enseñanza y les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero añade más Jesús en su enseñanza, aprovechando que la higuera se ha secado: cuando estéis orando, perdonad, y dice, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, los bendiga. Jesús, que está enseñando: hay que arreglar las cuentas pendientes. Miren el giro que hace dar Jesús a su lección. La higuera se ha secado, y si ustedes tienen fe, pueden hacer cosas mayores. Pero la mayor cosa que pueden hacer es, si están orando y se acuerdan que hay algo entre algún prójimo, arreglen las cuentas. Esta es la cuarta historia llamada sándwich, ¿no? Las tapas, la higuera, la maldición de la higuera y la higuera que se seca. Y el contenido interno, la purificación del templo. Después de la purificación del templo, ¿no?, encontramos nosotros que en el versículo 15 que dice: vinieron a Jerusalén y fueron echados los que vendían. El templo y la higuera nos dejan lecciones a nosotros. El propósito de Dios, ¿cuál era en relación al templo? Debía ofrecer salvación para todos. Casa de oración para todos. Pero ¿qué había pasado con ello? Se había corrompido. Lamentablemente se había corrompido. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque se reemplazaron los mandamientos de Dios por los mandamientos del hombre. Y ahora Jesús intenta restaurar la razón de ser del templo, convertirse en casa de oración para todos los pueblos. Por otro lado, la higuera, la actuación de Israel, sus hojas atraían, aparentemente tenía frutos, pero no servían como alimento, porque eran simplemente pura apariencia, por lo cual fue desechado. Y esta misma lección nosotros lo vamos a encontrar más adelante en la parábola de los obreros de la viña. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la iglesia. La iglesia debe cumplir con su misión, no preocuparse solamente por aparentar algo que no es. Jesús se retira y ahora al día siguiente, dice, se produce otra controversia.
Marcos 11:28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Nadie se había atrevido a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo, ni los líderes religiosos no enviaron ni a su guardia a nadie. Ninguno, todos estaban inmutados. Pero ahora quieren hacer caer a Jesús en una trampa. ¿Con qué autoridad? Si Jesús decía con la autoridad divina, entonces podía ser acusado de blasfemia. Si decía con la autoridad humana, entonces podía ser ridiculizado. En estas circunstancias, miren, encontramos una gran lección cómo se manejan las controversias. Jesús le dice, yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden la pregunta, yo les voy a responder. ¿Y qué les dice? En el versículo 29 y 30 dice, os haré una autoridad, os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. Esta pregunta desafiaba a los líderes religiosos. Si ellos decían que era del cielo, la gente les iba a decir, ¿y por qué no aceptaron? Y si decían que era humana, temían a la gente porque la gente tenía a Juan como profeta. Entonces dijeron a Jesús, no sabemos. Y Jesús tampoco les respondió. Hay muchas maneras de salir de una trampa, sin necesidad de ser agresivos. A veces necesitamos simplemente ser rápidos o hábiles para responder. Y aquí Jesús desbarató el intento de entramparlo con una pregunta. Se dice que una pregunta no se responde con otra pregunta, pero el maestro nos enseña que sí es posible en ciertas ocasiones. Los fariseos continuaban, querían hacer caer a Jesús. Entonces ahora van a procurar hacerlo caer por medio de preguntas maliciosas. Su primer intento no había funcionado, habían sido callados y simplemente se retiraron diciendo no sabemos. Ahora ellos buscan que hacerle caer, primero con el asunto de los tributos. Le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto a los romanos? ¿Es lícito? Y esta historia nosotros lo encontramos en los versículos 13 al 27 del capítulo 2, ¿no? Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y ahora Jesús no va a responder con otra pregunta. Ahora Jesús utiliza un instrumento que estaba en manos de todos. Jesús les dice, denme una moneda. Y a Jesús le entregan una moneda. Y él pregunta, ¿el rostro de quién está en esta moneda? Y todos al unísono responden, de César. Y la respuesta de Jesús realmente los dejó una vez más en silencio. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo con esto Jesús? Debemos pagar nuestros impuestos a las autoridades seculares, a las autoridades políticas. Debemos devolver y también debemos devolver nuestros diezmos y ofrendas para que la iglesia cuente con recursos para cumplir con su misión.
fueron callados. Y ahora entran en escena los saduceos. ¿Y qué pasa con los saduceos? Los saduceos sostenían que no existe resurrección. Para ellos la resurrección era imposible, ¿no? Estos saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección. Y le presentan un caso, tal parece que es hipotético, un caso de una mujer que se casa con los 7 hermanos, cumpliendo la ley del levirato. Entonces, en el raciocinio de ellos decían, si existe resurrección, caramba, va a haber una inmoralidad en el cielo o en el reino de Dios. ¿De quién va a ser esposa esta mujer si los 7 la han tenido? Entonces Jesús les responde, le dice, ignoráis las escrituras. Ustedes están cometiendo un error porque ignoran las escrituras. Eso es un drama también en nuestros tiempos. Mucha gente va creando doctrinas, ya sea por ignorancia o ya sea adrede, ignorando las escrituras. Y ahora Jesús se encarga de esclarecer este asunto. Pero saben, los saduceos con esta lección de Jesús no cambiaron su forma de pensar, porque ellos no se acercaban a Jesús con la finalidad de aprender, sino simplemente con la finalidad de buscar cómo hacerle caer. Y le dice, ustedes ignoran las escrituras. En el reino de Dios, los seres humanos serán como los ángeles. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Y además les dice, Dios tiene poder para resucitar, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y por eso es que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dando a entender que estos 3 van a resucitar, formarán parte del reino eterno de Dios. Los saduceos, los fariseos, fueron puestos realmente en evidencia ante la multitud. No buscaban aprender. ¿Y cuál es la evidencia de que los saduceos no buscaban aprender? Cuando Pablo ya está en Jerusalén y está siendo acusado, los saduceos continuaban con esa creencia. Este es el drama de mucha gente. Hay muchos que estudian la Biblia simplemente para encontrar ciertos puntos débiles con que desacreditar la palabra de Dios. Tras las preguntas maliciosas, tras los intentos de querer hacer caer a Jesús, ahora se acerca un hombre, un líder religioso, pero sincero, muy sincero. Y él hace una pregunta realmente que a nosotros también nos sirve de mucho. Es de una gran instrucción. Y lo encontramos en los versículos 28 al 34 del capítulo 12 de Marcos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y a dónde lo llevó Jesús a este hombre? Lo llevó a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Hay quienes sostienen que los 10 mandamientos dejaron de tener vigencia porque Jesús los reemplazó por 2 grandes mandamientos.
Pero estos mandamientos no son nada nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús había venido, recuerden, a cumplir, no a anular. Pero Jesús añade algo más a la pregunta de este hombre. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. Jesús respondió de tal manera a este hombre que este hombre quedó realmente convencido. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El amor al prójimo lo encontramos en Levítico 19:18. El amor a Dios es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fue escrito por Miqueas, fue escrito por Isaías, a lo largo de toda la palabra de Dios. Jesús le dijo, viendo que había respondido sabiamente: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. A este buen hombre le faltaba dar el siguiente paso. Conocía las Escrituras, entendía las Escrituras, pero le faltaba algo: dar el siguiente paso. ¿Y cuál era ese siguiente paso? Debía seguir a Jesús. Debía seguir al Maestro. Controversias en Jerusalén. Jesús ingresa a Jerusalén para dar cumplimiento a su misión. Los obstáculos que se le van presentando, que le van poniendo los líderes religiosos, no hacen que él retroceda. Él tenía claro cuál era su misión, pero en el camino de ir cumpliendo su misión, también nos va dejando instrucciones de cómo es que nosotros debemos conducirnos para cumplir también con nuestra misión. Que Dios te bendiga. Amén.